Buenas noches, queridos estudiantes de la educación de adultos de nuestro Liceo Machalí. Hoy vamos a ver el género literario, que en este caso es la biografía. Vamos a conocer la definición de la biografía y además su estructura. También vamos a conocer la biografía de un matemático, que en este caso se llama Teodoro de Cirene. Y por último, los voy a invitar a que ustedes en sus casas, en su cuaderno, puedan realizar una biografía aplicando, ¿cierto?, las estrategias que les vamos hoy a presentar. De acuerdo a la definición de la biografía, la biografía es la historia de vida de una persona. La palabra proviene de un término griego que está compuesto por bios, que significa vida, y grafía, que significa escribir. La biografía hace referencia a la historia de vida en general, sin un sustento material. También la biografía es una narración escrita que resume los principales hechos en la vida de una persona. También se conoce como biografía al género literario en el que se enmarcan estas narraciones. De acuerdo a la estructura de una biografía, debemos considerar estas 6 indicadores, donde, por ejemplo, en la primera indicación dice que debe tener toda biografía un nombre del personaje. Además, debe estar la fecha en que nació y la que murió, si es que ya ha fallecido. Tercero, primero va la parte del nacimiento, luego el lugar y por último va la fecha. Y cuarto dice infancia o educación, en este caso dónde vivió en la infancia, si fue en alguna ciudad en particular o bien en algún país o también en qué colegios o en qué institutos estudió nuestro personaje. De acuerdo a los estudios avanzados o logros, si asistió, por ejemplo, a alguna universidad fuera del país o algún logro o algún experimento o alguna experiencia nueva que lo enmarca, ¿cierto?, como importante dentro de su profesión o bien de acuerdo a algunos logros que pudo haber tenido como relevante. Y por último, el lugar de fallecimiento y fecha, si en este caso nuestro personaje, ¿cierto?, de nuestra biografía ya ha fallecido. De acuerdo a la biografía de nuestro matemático Teodoro de Cirene, nació en Cirene, hoy Sahat, que está ubicado en Libia. Fue alumno de Pitágoras y uno de los profesores de Teeteto y de Platón. También Teodoro de Cirene es recordado por su contribución a las matemáticas con el desarrollo de los números irracionales, donde uno de los aspectos importantes de los números racionales quiere decir que son todos los números que no se pueden escribir como fracción. También probó la irracionalidad de las raíces de los números enteros no cuadrados. Por ejemplo, la raíz de 2, la de 3, la de 5, ya la de 7, la de 8, al menos hasta la raíz de 17, a base del método tradicional pitagórico de usar la reducción al absurdo y llegar a una inconsistencia relacionada con pares e impares. Nuestro matemático Teodoro de Cirene además desarrolló la espiral que lleva su nombre usando el teorema de Pitágoras y añadiendo perpendicularmente a un segmento una unidad, lo que forma triángulos cuyas hipotenusas son las sucesivas raíces gráficamente. Como ustedes pueden visualizar ahí, tenemos un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y según lo que plantea Teodoro Cirene, que si yo tenía un triángulo rectángulo de lado 1, nuestra hipotenusa iba a ser, en este caso, raíz de 2. Luego, si yo colocaba de la hipotenusa sucesivamente el lado 1, ¿cierto? La hipotenusa siguiente iba a ser raíz de 3 y se comenzaba, ¿cierto?, en este caso, a formar una espiral o bien se asemeja bastante a una caparazón de un caracol, ¿ya? Si ustedes pueden visualizar ahí. Además, Teodoro de Cirene fue uno de los principales filósofos en las escuelas de filosofía moral de Cirene.
y creía que ninguno de los placeres y dolores eran buenos ni malos, y que la alegría y el juicio eran suficientes para la felicidad. Esperando que le haya gustado la biografía de este gran matemático, que fue Teodoro de Cirene, que gracias a su estudio, ¿cierto? Podemos trabajar los números irracionales, ¿ya? Y aplicando el teorema de Pitágoras, ¿cierto? En este caso de los triángulos rectángulos, fue calculando la hipotenusa, le fueron dando números irracionales, en este caso la raíz de 1, la raíz de 2, y se fue formando, ¿cierto? Una especie de espiral, ¿ya? En este caso fue que se asemeja bastante a las de las caracolas. Hoy día yo los voy a invitar en su casa, ¿cierto? Que lo pueden hacer en su cuaderno, aplicando la estructura de la biografía, puedan buscar algún personaje relevante de la historia, que puede ser de Chile, puede ser algún cantante, puede ser algún poeta, ya algún escritor, algún científico. Entonces la idea es que ustedes en su casa, ¿cierto? Investiguen, puedan leer y realizar esta biografía, ¿ya? Y con la ayuda de la profesora Paola, les va a explicar ahora cómo es el teorema de Cirene y en este caso cómo se debe calcular para poder llegar a todas esas raíces o a todos esos números irracionales. Y como había dicho anteriormente, la profesora Paola los va a ayudar a construir este bonito espiral aplicando el teorema de Cirene. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.